Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quedaba pendiente esta última meditación del curso de retiro que acabáis. Iba a decir que acabáis conmigo. Si acabáis conmigo. Que también puede ser. También puede ser. Pues, en fin, estoy muy a gusto. Entonces, y pararnos un poco, aunque yo quería hacer una cosa doble. Primero hablar un poquito de esto, de lo que significa la palabra amén, con el que acaba el Padre Nuestro, como sabéis. Lo único, sí que hay una referencia a esto, que en la misa, cuando rezamos el Padre Nuestro, no decimos el amén, pero sencillamente porque no hemos acabado la oración. Sigue la oración después del Padre Nuestro, ¿no? El amén es como el final de una oración que significa, ahora veremos también el así sea. Y lo uniré después, quiero hablar de la Virgen, lógicamente, al final del curso de retiro también, ¿no? Y claro, muchas veces esa palabra la decimos con muchísima frecuencia, amén. En el lenguaje religioso, o sea, el lenguaje que hablamos, rezamos, lo decimos con muchas oraciones, y también en el lenguaje también, digamos, vulgar, o sea, porque esto es cuando queremos afirmar una cosa, amén, ¿no? Ahora el Papa Benedicto XVI, hablando de esto, decía, ¿no? Decía que esa oración es como el sí de nuestra fe. Así sea, para la tiene un significado, pero en fin, así sea. En nuestra oración constante, diaria, podemos sentir, siempre decía, el consuelo que proviene de Dios. Y esto refuerza nuestra fe, porque nos hace experimentar de modo concreto el sí de Dios al hombre. A nosotros, a mí, a ti, a cada hombre. Es como sentir la fidelidad de Dios, de su Hijo que llega hasta la cruz, algo que Dios nos dice continuamente. No dudamos nunca de la fidelidad de Dios, del amén de Dios, está con nosotros. Dice San Pablo que en el Hijo de Dios no fue sí y no, sino que hubo solamente un sí. Es muy bonito esto porque viene muy a cuento de del final del curso de retiro, porque evidentemente salís de aquí con unos propósitos, con una serie de unas ideas, algo que os lleváis en el corazón, todas esas cosas que estos días aquí, estos poquitos días habéis visto, ¿no? Habéis descubierto, ¿no? Quizás cosas que ya sabíais, que ya estaban en el contexto de vuestra vida interior, pero que había que verlas más claras, ¿no? Había que llegar al porqué de muchas cosas. Entonces, en todo ese contexto, ahí parece que es muy bueno como el que nos demos cuenta que siempre, en toda nuestra vida, Dios ha sido fiel y sigue siéndolo, y lo será siempre. Yo no dudo nunca de la fidelidad de Dios. Para Dios el sí es sí. Y siempre. No fue a medias el sí, sino que se entrega desde el principio. Para nosotros debería ser así también. Por eso, me parece que viene bien considerar esa fidelidad que tenemos que tener. Una fidelidad que, evidentemente, fidelidad el sí, que no pone condiciones. Que no pone condiciones. Un sí que para nosotros, para un cristiano, también que se va como repitiendo muchas veces a lo largo de la vida, de alguna manera está ahí. Desde el bautismo, en el momento en el que nuestros padres o padrinos dijeron
ese creo, o ese renuncio que hoy hemos repetido, hemos dicho ya que sí. Y después, en más ocasiones, lo hemos ido diciendo. La Iglesia nos pide, además, que digamos el amén, el sí, cada vigilia pascual, por ejemplo, en el que también renovamos nuestras promesas. Decimos al Señor otra vez que sí. Que sí a lo que el Señor me pide. Igual que una persona del Opus Dei, pues también renueva su compromiso con Dios cada año, ¿no? Es decir, o cada momento que sea preciso. Y si quieres, todos los días. Pero decimos que sí. Pero para Dios eso es distinto, porque Dios siempre es fiel. Siempre es fiel. Nosotros hemos sacado unos propósitos, nos vamos con esas ideas buenas, pero queremos ser fieles, ¿no? Y quizás el sí nuestro no es que no queramos que sea siempre, pero que nos conocemos y sabemos que no es siempre. Que no es siempre. Para Dios las promesas siempre han alcanzado su fin. Es sí, siempre. El amén de Dios es perfecto. El amén de Dios es perfecto. El sí de Dios es seguro, siempre sí. Y a ese sí de Dios, nosotros correspondemos con nuestro amén. Amén. Fijaros, toda la historia de la salvación es siempre un progresivo revelarse del sí de Dios. Y un pedir a los hombres su fidelidad. Hoy estaba leyendo la liturgia de las horas, hace un rato, la lectura de hoy del oficio que se llama, el primero que rezamos todas las mañanas, y entonces estamos leyendo ahora porque corresponde a la Cuaresma en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ese comienzo a andar en su andadura por toda la tierra, por todo el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Y desde el principio, el pueblo de Egipto, ayer lo comentábamos también, el pueblo de Israel, está saliendo, está guiado por Moisés, y de alguna manera Moisés está como protegiendo a ese pueblo. Pueblo que inmediatamente, enseguida, se acuerda de Egipto y quiere volver. Su fidelidad, su falta de fidelidad cansa a Dios. Cansa a Dios. Llegar hasta construir un becerro de oro adorándolo, ¿no? Adorándolo. El sí de Dios es siempre. Bueno, pues toda la historia de la salvación es un progresivo revelarse de esa fidelidad de Dios, a pesar de nuestras infidelidades. Salimos de aquí con propósitos hechos y sabemos que quizás mañana, pasado o dentro de unos días, a lo mejor todo lo que yo he sacado, Señor, pues no he sido fiel, ¿no? Sin embargo, Dios sí. La llamada y los dones de Dios son irrevocables. Es bonito pensar, ¿no?, como el Señor a nosotros nos ha llamado desde el principio, desde la eternidad. Ha pensado en ti, en mí. Y ha pensado para siempre. Es impresionante comprobar cómo en la mente de Dios cada hombre y cada mujer de este mundo son distintos. Y en cada hombre y cada mujer Dios ha pensado. Nos ha creado el alma única, irrepetible, distinta. No hay un alma para todos, ¿no? Esto no es panteísmo, ¿no? No, hay un alma para cada persona. Por eso ese alma tiende a ese cuerpo y al final de los tiempos dice la fe que volveremos, ¿no?, al cuerpo, por supuesto, mejorado, pero volveremos. Ese alma tiende a ese cuerpo. Es porque ese alma es única, irrepetible. De ahí la dignidad de la concepción, ¿no? Ahí es, evidentemente, ¿no? Es decir, ahí traíamos el aspecto del aborto y estas cosas también, que es un asesinato, claramente, ¿no? Pero sobre todo porque hay un alma y hay una vida distinta de la de sus hermanos, distinta de sus padres, distinta de sus amigos, distinta de los que años después conocerá, distinta de los que le han precedido. Un alma creada por Dios, irrepetible. Y esa alma Dios la quiere. Y por ese alma Dios ha dado su vida. Ha dado su vida. Claro, fijaros la grandeza de la dignidad humana, ¿no? Y por esa alma Dios ha sido fiel. Luego, el itinerario histórico de esa persona pues será el que sea, porque ahí entra la libertad. Pero para ese alma Dios ha pensado en cada alma, como pensó en Adán, en Eva, en los primeros padres, en quien nos ha precedido, en nuestros padres,
toda generación, cada generación. Cada generación. Pero la Iglesia ha visto siempre, ¿no?, la dignidad humana como algo tan importante, ¿no? Tan importante. Dios actúa así. Y esto nos da, creo que también al salir de este curso de retiro, de estos días de silencio, nos da consuelo, fuerza, esperanza, ¿no? Dios ha pensado en mí. San Pablo lo dice de una manera maravillosa cuando dice: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, pues cuando te venga un poquito como el bajón, ¿no? O esos momentos de tristeza o de lo que sea, en momentos en los que te veas más pequeña o que notes que las cosas no son tan fáciles, piensa eso. Dios me amó, no se cansa de mí, no se cansa de tener paciencia conmigo. Y su inmensa misericordia me precede siempre. Sale a mi encuentro. Como el padre de la parábola de hijo pródigo, que sale al encuentro. El otro día les puse la parábola en vídeo, vamos, a las de primero de primaria, y cuando al principio estaban bastante revueltas. Un viernes es un mal día, ¿no?, para estas cosas, pero estaban revueltas y no era manera de callarse. Pero empezó la parábola y empezó a verse al hijo pródigo ya cuando empieza a llorar, ¿no?, porque no tiene que comer, está cuidando cerdos, y entonces se pone a llorar. He visto a una niña llorar también, y entonces se acuerda de su padre. Y entonces la escena está muy bien hecha, ¿no?, porque se ve que el hijo pródigo, entonces en el momento que llora y se acuerda de su padre, piensa sobre sí mismo las cosas que está pasando, qué he hecho de mi vida, ¿no? Y entonces se acuerda de lo que tenía su padre, y de la misericordia de su padre, y de que tenía comida, y de que vestía bien, y de que tenía paz, y de que no estaba lleno de miseria, y de todo aquello que su padre que ha perdido, que ha tirado por la borda. Y entonces se levanta, y camina hacia casa de su padre por un largo desierto, así lo describe, lleno de harapos, de porquería, porque es lo que lleva encima, es lo que es. Y entonces la escena es muy bonita, está muy bien representada, ¿no?, porque llega el padre, y el padre, desde que lo ve de lejos en el camino, lo mira y va corriendo hacia él y le da un abrazo. En ese momento soy yo una especie de suspiro de todas las niñas impresionante. Y uno dijo: ¡qué cosa tan bonita! Luego ya cuando empezó la fiesta ya armó un poco de bollo en la clase ya, ¿no? Pero me hizo mucha gracia, ¿no?, decir qué cosa. Dijo la niña, ¿no?, dijo, qué bonito, dijo una niña, ¿no? Sí, qué cosa tan bonita, ¿no? Claro, la inmensa misericordia de Dios me precede siempre. Su sí es siempre fiable. Es siempre fiable. La medida de su amor es inmensa. No tiene medida. No calcula. No tiene medida. Es el amén de Dios. El sí fiel de Dios, que se injerta además en el amén de la Iglesia, en la liturgia. Por eso es la respuesta, ¿verdad? Fijaros, el amén, que además aparece ya en un primer texto, en San Justino, siglo II, antes del 150, donde escribe de una manera preciosa San Justino, que además era pagano, filósofo, que se convierte, luego mártir, y escribe la celebración eucarística de cada domingo, ¿no? La escribe muy bien, además incluso pues casi con las partes que hoy tenemos, ¿no? Pero recalca una cosa: después de esa oración de bendición, que es la consagración, el pueblo, toda la gente allí reunida, responde amén. Es el amén que decimos al final de por Cristo, con Él y en Él, etc. Amén. La respuesta de fe. Esto que he visto, a lo que está participando, este momento de la plegaria eucarística, que es la consagración, Dios ha venido al altar, está conmigo, pero creo. Amén. Es el amén que repetimos también al recibir la comunión. Ahora lo hacemos sin diálogo, ¿no? Pues por el tema pero se hace antes. El cuerpo de Cristo. Amén. Es mi respuesta personal y a veces comunitaria, que expresa mi sí a la iniciativa de Dios. Bueno, pues yo te diría que nunca digas
ese amén de una manera rutinaria en la oración, ¿eh? Que no te quedes, que no te olvides del significado profundo que tiene. Aquí explica bien también cómo se terminó, que es amán en hebreo, tiene un significado más profundo, es decir, hacer estable, consolidar, estar seguro, decir la verdad. Esto es así, decir la verdad. Mira, fijaros, en la Sagrada Escritura es esa palabra, se dice siempre al final de los salmos de bendición y de alabanza, ¿no? Pues a mí, en cambio, dice, por ejemplo, el Salmo 41, a mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Amén, amén. Amén, amén. O también expresa adhesión a Dios. En el momento en el que el pueblo de Israel, por ejemplo, regresa lleno de alegría del destierro de Babilonia y dice también su sí a Dios y a la ley. Esto lo explica muy bien el libro de Esdras, ¿no? Que explica cómo el pueblo el libro de Nehemías, mejor dicho. Esdras es el sacerdote, ¿no? Es el que coge la ley que va escribiendo Moisés durante todo el camino. Es el libro precioso que se conserva con tanto cariño, ¿no? Que es la Torá, y toda la escritura, ¿no? Pero en ese momento en que el pueblo ya ha vuelto de Babilonia, ha recuperado su tierra y por tanto su fe, que allí ha practicado como ha podido. De hecho hay un salmo, aquel salmo que es simpático, que dice que se me pega la lengua al paladar, ¿os acordáis, no? Es el salmo que yo no puedo cantar fuera de mi tierra a Dios. Yo quiero cantar a Dios, alabar a Dios en mi tierra. El pueblo siempre tiende a su tierra. Y entonces allí vuelven otra vez de Babilonia al destierro, y entonces hay una ceremonia preciosa, perfectamente descrita por Nehemías en el libro ese, donde dice que Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, la gente se puso de pie ante el libro, lo que hacemos en el Evangelio, ¿verdad? Nos ponemos de pie en la misa. Y toda la gente se puso de pie, y Esdras bendijo al Señor, el Dios grande. Y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Todo ha recuperado muchas de esas cosas la liturgia de la Iglesia, por ejemplo, en las ceremonias más grandes, ¿no? Cuando el obispo, antes el obispo, después del Evangelio, el Evangelio además tiene un significado, el evangeliario, ¿no? Se pone en el altar, lo lleva el diácono, canta, proclama el Evangelio, y después, si lo habéis visto alguna vez en esa ceremonia, el obispo, después de leer el Evangelio y de besarlo, coge el Evangeliario y nos bendice con ese libro, la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, pero me estoy metiendo en cosas litúrgicas, que no es el caso. Amén. Así lo rezaron las primeras comunidades cristianas. Así lo reza también, lo reza la Iglesia, ¿no? Proclamado también por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando dice aquello, dice: al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y lo último que dice el Apocalipsis, con lo que termina la Sagrada Escritura, es esa invocación: amén, ven Señor Jesús, Maratana, que es lo que dice el pueblo, la Iglesia desde el principio: ven Señor Jesús. La Iglesia espera esa venida segunda del Señor. La parusía: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Nosotros esperamos al Señor que venga. Bueno, fijaros qué grandeza tiene esta palabra, que repetimos en el Padre Nuestro. El sí a Dios. El sí, que es lo que quería también en este poquito rato, ¿no? que María también dice, ¿no? Que María, también el sí de María, ¿no? Yo no quería terminar, ¿no? sin hablar un poquito de la Virgen, ¿no? Sobre todo pensando, ya hemos hablado de la Virgen también, pero pensando en lo que significa, ¿no? La vida de la Virgen también, y el sí de María, ¿no? Estaba buscando, he buscado por ahí
una imagen de la Virgen del sí, del sí. Y si lo piensas un poco, el sí de María es constante, desde el principio, porque ella, antes incluso de la Anunciación, ya se había comprometido con el Señor. Su amén a Dios, una persona además que tenía el privilegio de no tener pecado, su amén a Dios era para siempre. Al menos era su voluntad. Después, María, en la Anunciación, lo repite. Hágase en mí según tu voluntad. Fiat mi secundum verbum tuum, según tu palabra. Es el amén de María. Ese amén que se repite a lo largo de la vida de la Virgen. En todas las escenas, las poquitas que conocemos de la Virgen. Ella va diciendo sí a Dios. Lo describe perfectamente el capítulo 8 de la Lumen Gentium del Vaticano II y aquella encíclica de Juan Pablo II en Redentoris Mater, que habla del sí, el itinerario de la fe de la Virgen, ¿no? Ella cree siempre, desde el principio. Ella cree cuando el ángel le anuncia que aquello es de Dios, y vive con esa fe en el Redentor que viene, que ella está en su seno. Ella cree cuando pasa las penurias de Belén y llega y nace el niño en un sitio que no era digno para Dios. Ella cree cuando pierde al niño, cuando pasan los años en Jerusalén y pasan aquellos años de vida oculta donde no pasa nada, pero pasan muchas cosas porque hay redención también. Ese niño que va creciendo, al que tiene que enseñar a andar, a hablar, a comportarse, a todo, ¿no? Ella y José, ese niño es el Redentor. Ella cree. Por eso, cuando llega el primer milagro, las bodas de Caná, él nos dice a los hombres: haced lo que os diga. Obedecerle, o sea, seguir el camino que nos marca. De una manera, nos está diciendo también, es el sí de María, ¿no? O sea, haced lo que os diga. En el fondo, María está diciendo: imitadme lo que yo he hecho. Ella lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y ese seguimiento de toda la época de la vida pública del Señor, María desde lejos, pero desde cerca de alguna manera, es su sí. Y ella conocía en su corazón también cómo iba a acabar aquello, porque se lo anuncia a Simeón, que aquello puede terminar en una espada que traspasaría su alma, como así fue. Por eso, cuando empieza la pasión, que recordaremos dentro de unas semanas, María sigue de cerca a su hijo. Y en el momento culmen de la pasión, donde Cristo está en la cruz, María está allí. Y es muy bonito pensar, ¿no?, como es la Virgen fiel. Siempre se la ha presentado, en este caso, la dolorosa, la Virgen dolorosa, pero la Virgen fiel, que está junto a la cruz de su hijo, certificando con su presencia también el consuelo que Jesús necesita en ese momento. Porque no ve más que a ella y a Juan, los demás han huido. El consuelo que de Jesús necesita lo ve en su madre, que le está animando a ser fuerte en ese momento. Y ella sabe que aquel niño que tuvo su seno y que tiene en sus brazos la noche de Belén es el mismo Dios, y aquel hombre que está en la cruz, que es su hijo, también es el Hijo de Dios, muerto, pero el Hijo de Dios. Es muy interesante también lo que la Iglesia nos enseña. Fijaros, Cristo muere, es Dios que muere. Hay una separación del cuerpo y del alma, pero no hay una separación de la divinidad. El cuerpo sigue siendo Dios y el alma también tiene a Dios. Por eso el cuerpo resucita también. El cuerpo es venerable. El cuerpo de Cristo muerto es venerable. Muerto pero venerable. Que se adora. Pues adoramos la cruz, adoramos al Señor, adoramos, porque está ahí también. Después, ese cuerpo es glorioso. Bueno, pues María está ahí. El sí de María, el amén de María. El amén de María. Está ahí también. Como el nuestro. Hoy, al terminar este curso de retiro, le decimos a la Virgen, nuestra Madre, realmente que nos ayude a ser siempre fieles. En nuestra oración estamos llamados a decir sí a Dios. A responder con adhesión
y fidelidad toda nuestra vida, ¿eh? Y esa fidelidad, pensando, ¿no? Y también eso viene muy bien al final de este ratito de oración que estamos acabando. Esa fidelidad nunca la podemos conseguir conquistar solo con nuestras fuerzas. Esa fidelidad a Dios, ese amén repetido todos los días, Señor, aquí estoy, no es fruto de nuestro esfuerzo diario solo. Proviene de Dios. Y está fundada en el sí de Cristo, que afirma, dice el Papa en este texto, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pues Señor, yo pongo en tus manos hoy, al acabar estos días de silencio, de oración, de retiro, todos mis propósitos. Mi deseo, lo hemos pensado estos días, hágase tu voluntad, es hacer la voluntad del Padre. Y entiendo perfectamente, Señor, que yo solo no puedo. Por eso me apoyo en el sí de Cristo. Por eso entiendo que mi vida es parecerme a Cristo, ser otro Cristo. Bueno, pues yo tengo que entrar en este sí de Cristo, en la adhesión a la voluntad de Dios, para poder decir como San Pablo, ¿os acordáis? Ya no vivo yo en mí, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Esa es la meta nuestra, ¿no? Que Cristo viva en mí. Bueno, pues es que ese amén de nuestra oración personal, comunitaria, transforme nuestra vida. Una vida de amor a Dios inquebrantable, de amor eterno, que nos consolide, ¿no? Y esto, no olvidéis, lleva siempre, acaba siempre en la resurrección, en la alegría de la resurrección. La alegría de la resurrección. Una de las cosas que tiene que manifestarse más en la vida de un cristiano es precisamente esto que es la esperanza, la alegría, la paz interior, el deseo, o sea, la serenidad que nos da también la fe, etcétera, ¿no? Es decir, luego pasaremos, ya lo hemos dicho antes, esta anterior meditación, por tribulaciones, ¿vale? Que Dios permite en nuestra vida. Pero la paz, la alegría, no podemos perderla nunca. Sencillamente porque la necesitamos, Señor, te necesitamos. Necesitamos esa paz y esa alegría. Tengo que afrontar muchas cosas en mi vida y cada una lo sabe perfectamente, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel, de muchas maneras. Tengo que afrontar, tengo que saber transmitir muchas de las cosas que aquí he venido también, me has hecho ver, Señor. Tengo que transmitirlas también y tengo que transmitirlas desde la esperanza. En este mundo, además, en el que falta tanta esperanza, donde hay tanta crispación, ¿verdad? En este mundo a veces complicado, ¿no? Donde no nos resulta fácil proclamar y vivir nuestra fe. Yo te diría, ¿no? Pues que lo hagas a través también de esa profunda oración tuya, llena de esperanza, de fe en Dios, de fidelidad al don recibido, al bautismo que recibiste hace tantos años, a tu vocación, a tu matrimonio, a la educación de tus hijos, a tantas cosas, tantos valores como te han dado tus padres, que están ahí en tu corazón y que tenemos que defender. Y hazlo siempre desde ese punto de vista de la esperanza. Señor, tú me has dado la verdad, y esa verdad que he aprendido desde siempre la tengo que defender con mi vida. Amén, amén, podemos decir al Señor. Vamos a pedirlo al Señor, a Jesús, esto es el final de nuestro curso de retiro. Mirar a la Virgen y piensa en ella, en esa Virgen del sí, en esa Virgen del amén, a Dios, que nos anima a ti y a mí también a vivir una vida así, entregada, llena de fe, confiada, llena de paz y llena, no olvides, de una inmensa alegría, porque vale la pena. A ella y a San José se lo pedimos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.